Buenas noches, hermanas, Dios les bendiga. Mi nombre es Katia Marlene Segovia Guerrero y pertenezco a la Iglesia Bautista de Benecer. Mi esposo, el hermano Gregorio Salas Huerta. ¿Qué me motivó a servir? Lo que me motivó a servir fue la necesidad de ser agradecida con Dios por todo lo que Él ha hecho por mí y por todo lo que me hace llegar día a día sin merecer. ¿De qué manera he servido? Bueno, hay varias maneras en que yo he podido tener la oportunidad de servirle a Dios. De niña participé en escuelitas de verano y en club bíblicos. Aquí en mi casa teníamos un club bíblico donde pues tenía la oportunidad de invitar a los niños para que escucharan el evangelio y pues gracias a Dios muchos entregaron su vida a Cristo y crecieron y algunos siguieron, otros pues a lo mejor no, pero sin embargo la semilla fue sembrada. De adolescente empecé a los 11 años a dar clase a los niños por la necesidad que había cuando recién nosotros nos movimos a la colonia Tierra Propia donde está la iglesia para dar la clase a los niños porque no había maestros. Entonces Dios me permitió compartir con los niños y de ahí en adelante Dios me fue preparando para seguir haciéndolo de una mejor manera. También participé en ese tiempo, recién que llegamos allá también tuvimos la oportunidad de ser viajes misioneros, luego casi a los 2 años, y pues Dios me ha permitido amar la obra misionera. De joven participé en el coro, he seguido participando como maestra en los diferentes departamentos y de casada pues he participado más. A lo mejor para muchos es muy difícil hacer algo, servir a Dios casado, pero yo creo que se pueden hacer muchas más cosas. He participado en la femenil como presidenta, he participado como organizadora de las conferencias de mujeres, he participado como consejera de jóvenes también, junto con mi esposo, como superintendente del Ministerio de la Enseñanza, es decir, trabajo con los maestros que dan la clase a los niños. Como secretaria de la iglesia también me ha dado la oportunidad de participar. Soy la secretaria del pastor. Eh, Organizo los eventos especiales en la iglesia. Cuando está a mi alcance, colaboramos mi esposo y yo en una misión en la colonia Los Valles en Ciudad Juárez, Nuevo León. Y pues también Dios me da la oportunidad de prepararme y de poder compartir lo que yo he aprendido a los que quieren ser maestros de niños, porque yo sé la necesidad que hay de poder aprender y Dios me ha dado esa bendición y agradezco a Dios por ello. Y pues próximamente pues empezaremos a trabajar con apoyo a la comunidad a través del ministerio de la iglesia que se llama Ministerios Montemoria, una asociación civil, y pues queremos empezar a trabajar en ella ahora. Dios ha sido bueno, Dios nos ha ayudado en muchas maneras y Dios nos permite pues desgastarnos en su obra, desgastarnos en el ministerio. Yo creo que es la mayor bendición que Dios nos puede permitir en agradecimiento a lo que Él nos ha dado, en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Bueno, hermanas, ya me conocieron un poquito, es un poquito acerca de quién soy, de dónde soy. Bueno, soy de Guadalupe, Nuevo León, acá vivo y pues, ¿qué más les pudiera decir? Lo, lo importante es que Dios aún nos da el privilegio de poder servirle. Podemos ser instrumento útil en sus manos por su pura gracia. Dios les bendiga, hermanas. En esta hora, pues me toca compartir con ustedes un tema acerca de fe y oración. Y es un tema muy importante, un tema que es, yo creo, de gran importancia en estos tiempos y desde los tiempos del ayer hasta los tiempos en el futuro. Son
enseñanzas que nosotros tenemos que tener en cuenta. A lo mejor ya muchas veces hemos escuchado fe, oración, y repiten, pero yo creo, y lo he aprendido, que cuando nos repiten la misma enseñanza o el mismo versículo, es porque aún no lo hemos entendido y Dios quiere que lo entendamos para poder aplicarlo a nuestra vida. Yo te invito a orar, hermana, en esta hora y pide una bendición a Dios. Pídele a Dios que hable a tu corazón y a tu mente y que podamos ser retadas a ser mujeres de oración y fe. Vamos a orar. Señor, en esta hora yo te doy gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado. Agradezco, Señor, en gran manera todo lo que tú has provisto, Señor, para nosotros. Te has manifestado de una manera especial, Señor, de maneras extraordinarias como solo tú lo sabes hacer. Señor, te pido por cada hermana, Señor, que está detrás de esa pantalla, escuchando, Señor, esta enseñanza, Señor. No dejes, Señor, que escuchen mis palabras, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, expuesta, Señor, a través de esta sierva, Padre. Gracias, Señor, por la bendición y el privilegio que me das, Padre, de poder ser usada por ti. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo este ministerio, Señor, y que, Señor, mujeres conozcan, Señor, de ti, mujeres, Señor, puedan afianzarse, Señor, puedan afirmarse, Señor, para seguir sirviendo, Señor, y para siempre darte la honra y la gloria. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, yo te quiero invitar a abrir tu Biblia ahí en Mateo 21-22. Si la tienes ahí a la mano, te invito a que busques el pasaje para que compares lo que dice la Biblia. No son palabras mías, es palabra de Dios. Dice así Mateo 21-22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Un versículo bien hermoso, un versículo con mucha enseñanza. La fe es un elemento fundamental para desatar el poder de la oración. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es algo que debemos de tomarle la importancia de vida a la fe, a la oración. La oración en la vida del cristiano es una llave muy importante, hermanos. Sabemos que el orar, pues es el hablar con Dios, sabemos que es el medio por el cual nos podemos comunicar con nuestro Padre Celestial, el medio por el cual nosotros podemos hablarle, podemos platicarle, podemos desahogarnos. Todo lo que sentimos, nosotros se lo podemos decir a Él con la seguridad y con la firmeza de que Él no nos va a decepcionar cuando le contemos las cosas que a lo mejor no queremos platicarle a nadie más. Dios ahí va a estar y Él va a guardar lo que tú le compartes a Él a través de la oración. Él lo va a guardar, pero no solamente eso, sino que te va a ayudar a quitar esa carga. Nos va a ayudar a deshacernos de las cargas que nos agobian. En este pasaje vemos que Jesús había hecho su entrada triunfal. Vemos que Jesús había purificado el templo. También vemos cómo después de que Jesús se molestó cuando estaban aquellos cambistas vendiendo fuera del templo, cómo él se molestó porque él decía, pero ¿cómo es posible? Están vendiendo en mi casa de oración. Es el lugar tan importante, el lugar donde podemos orar, donde podemos platicar, donde podemos ir a desahogar nuestras penas en la casa de Dios. Y pasó un hecho muy importante después de la purificación del templo, que a los mismos discípulos pues los sorprendió. Ellos quedaron maravillados. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la Biblia ahí en el versículo 18 y 19. Y dice ahí de Mateo 21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, hablando acerca de Jesús. Dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella
y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Los discípulos se habían quedado maravillados de que con las palabras que Jesús le dijo, de que ya no hubiera fruto, como aquella higuera se había secado. Los discípulos se sorprendieron de que fue inmediatamente, fue rápido. Allí Jesús les da una lección a los discípulos. Allí Jesús les muestra tres cosas importantes que yo quiero que tú las puedas aplicar, las puedas reflexionar en esta hora. Y vamos a regresar ahí el versículo 22 de Mateo 21. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Hay tres cosas en este versículo que podemos aprender que Jesús les dijo a los discípulos. Y la primera es que no hay restricción cuando oramos. Dice la primera parte del versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración. Dice todo, ¿sí? Y dice pidiereis en oración. No está marcando una restricción, no dice que nada más ciertas necesidades, o nada más si es cuestión de salud, nada más si es cuestión de vida o muerte, nada más si es una necesidad económica. No está restringiendo. Allí dice, y todo lo que pidiereis en oración. No hay una restricción, ¿sí? Las oraciones de fe deben de estar basadas en las remas. A lo mejor tú has escuchado esta palabra, a lo mejor no, pero esta palabra nos habla acerca de la palabra de Dios aplicada a nuestra vida para apropiarla. A eso se refiere con remas. Y un pasaje que nos habla acerca de esto se encuentra en San Juan 15:7. Si puedes buscarlo para que puedas leerlo junto conmigo. San Juan 15:7. Dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero te fijas la primera parte de lo que dice. Si permanecéis en mí, pero dice, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Aquí está hablando de un rema. La palabra de Dios que nosotros la apliquemos a nuestra vida. ¿Sí? Para apropiárnosla. No nada más de que la voy a leer, no nada más de que, me gustó el versículo que habla acerca de la fe, me habla el versículo de la oración. No, está hablando acerca de que nosotros debemos aplicarla a nuestra vida para apropiarla, ¿sí? Entonces, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está uno de los secretos. Cuando nosotros oramos o cuando nosotros oremos, tenemos que orar aplicando estas remas a nuestra vida, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Eso es una parte bien importante y es algo que el Señor nos está pidiendo. Ahora, en Santiago 5, si tienes tu Biblia ya en la mano y quieres leerlo conmigo, Santiago 5, versículo 15. Unos versículos bien hermosos acerca de la oración. Dice así, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Qué hermoso. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y luego el versículo 16, la última parte dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Te das cuenta lo que dice acerca de la oración? Primero dice acerca de la oración de fe, y luego dice acerca de una oración eficaz. Entonces, aquí están los secretos para una oración que pueda ser contestada. Una oración de fe y una oración eficaz. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Aplicando la palabra de Dios a nuestra vida a través de la oración. Ahora,
La otra cosa que viene ahí en el pasaje de Mateo 21-22, si quieres regresar al versículo, Mateo 21-22, la primera decía, y todo lo que pidiereis en oración. Es decir, que no hay restricciones, ¿sí? Cuando nosotros oramos. La segunda es creyendo. Esto involucra fe. Creer involucra fe. Nos dice acerca de la única condición, ¿sí? Creer, la única condición es tener fe. La fe lucha contra la incredulidad. Si tú eres una persona que dice, yo tengo fe, pero eres una persona que desconfía, que eres incrédula, no es tener fe completamente, ¿sí? Ahora, fe es reconocer la voluntad de Dios en una determinada situación y actuar conforme a ella. Te lo repito nuevamente. Fe es reconocer la voluntad de Dios en una determinada situación y actuar conforme a ella. En otras palabras, seguir la voluntad de Dios, ¿sí? No lo que yo quiero, no lo que yo deseo, sino lo que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que Dios nos está pidiendo, nos está exhortando, ¿sí? A tener fe. Recuerda el versículo que estamos leyendo, dice, y todo lo que pidierais en oración, creyendo. Esa es la única condición, creyendo. En otras palabras, es ten fe, ¿sí? Cree en mí, cree en lo que yo puedo hacer, ¿sí? Fe es reconocer la voluntad de Dios en una determinada situación y actuar conforme a ella. Ahora, ¿por qué la fe es importante? Te has de preguntar. Bueno, vamos a ver qué nos dice Hebreos 13:6. Perdón, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Si tienes tu Biblia y lo puedes buscar y lo puedes leer junto conmigo. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si te fijas, la primera parte dice, ¿por qué es importante la fe? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta? La única condición, pero la más importante, es tener fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo puedo yo a veces orar y pedir a Dios por algo que quiero, por algo que necesito, cuando desconfiamos o no creemos completamente en un Dios poderoso? A veces nos suele pasar. A veces oramos y oramos y oramos por la misma petición, a lo mejor por el esposo que no se ha convertido, a lo mejor por un hijo que es rebelde, a lo mejor por, no sé, hay muchas peticiones que a lo mejor se están repite y repite porque queremos que sean contestadas. Pero no es que Dios no te responda, no es que Dios no exista, Dios ahí está presente y Él está teniendo control de las circunstancias. Él sabe el momento en que Él va a responder la petición. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios está viendo qué tanta fe es la que tú tienes para poder Él responderte esa petición. Ahora, no sé si me estés comprendiendo. Si tienes alguna pregunta ahí en los comentarios, apúntala o hazla y pues vamos a tratar de responder. Pero hermanas, la fe es un ingrediente tan importante en la vida del cristiano. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, nosotros debemos de creer que Dios existe, que Dios es todopoderoso para responder nuestras peticiones. La fe puede ejercitarse también a favor de los demás. Mateo 9:2, si gustas acompañarme.
Mateo 9:2 dice así. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, la fe puede ejercitarse a favor de los demás. Y lo vemos en este pasaje, cuando aquellos hombres llevaron a aquel hombre paralítico, y cuando llegaron ahí, dice, y al ver Jesús, la fe de ellos. No habla acerca de la fe del paralítico, está mencionando la fe de los hombres que los llevaban. Dice, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico. Entonces nosotros podemos, con nuestra fe, ejercitarla a favor de alguien más. Podemos ser de bendición para alguien más. Dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero no nada más eso, esa era una de las necesidades importantes. Pero también Jesús le dio la sanidad, permitió que él volviera a caminar. Nosotros tenemos tantas bendiciones, pero no las sabemos aprovechar porque no estamos empapados de lo que nos dice la Biblia. Recuerda lo que dice Santiago 1:6. Vamos a buscarlo. Santiago 1:6. Dice ahí, pero pida con fe, no dudando nada. Nuevamente nos habla de la fe. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Muchos piden con fe y no obtienen la respuesta que esperan. Pero cuando analizamos la situación, podemos ver que realmente no hubo fe, sino un deseo fuerte o emoción de adquirir o de tener algo que ellos querían que sucediera. Pero esto no es fe, es solamente un deseo. Ahora, es necesario que este deseo esté unido a la voluntad de Dios. Nosotros cuando oramos, ¿con qué propósito oramos? ¿Con el deseo de conseguir lo que queremos? ¿O con la convicción de creer que Dios va a responder nuestra oración y que se va a hacer de acuerdo a su voluntad? Piénsalo. Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero Dios nos recalca mucho acerca de la fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la última cosa, ¿recuerdas que eran 3? La primera, dijimos que no hay restricción cuando oramos. Eso quiere decir la primera parte, dice, y todo lo que pidierais en oración. La segunda nos habla acerca de una condición. La única condición que pide es creyendo. Nos está pidiendo acerca de la fe. Y la tercera nos está hablando acerca del resultado. Nos está pidiendo resultado. Nos da un resultado. Cuando nosotros pedimos con fe a través de la oración, recibimos lo que pedimos. Ahí está el secreto. Ahora, nosotros vamos a recibir cuando pedimos al orar con fe. En este punto yo te quisiera compartir algo. En estos días sabemos que pues ha habido enfermedad, ha habido para mucha gente días de dolor al perder a algún ser querido, ha habido necesidades. Y en estos días, pues, algunas han sabido, pues mi padre enfermó y mi madre, gracias a Dios, mi mamá ya está bien. Mi papá es el que, pues, todavía está batallando con su oxigenación y, pues, una de las cosas que nos preocupaba era el poder conseguir el oxígeno. Escuchábamos que las rentas eran muy caras y luego no nada más eso, sino el estar rellenando los tanques de oxígeno y para mí en lo personal era algo difícil el tener la provisión para el oxígeno. Yo no quería pedirles a mis papás, yo quería participar y ayudar. Dios sabe nuestras necesidades, Dios sabe cuando las cosas están mal
Dios sabe y conoce nuestro corazón. Y eh, un día llegó un hermano, nosotros estábamos preocupados porque pues en ese tiempo yo nomás traía como 500 pesos y no iba a conseguir el tanque porque nos cobraban la renta, nos cobraban un depósito en lo que nos prestaban el tanque y pues aparte los llenamos. Pero hermanas, de una manera muy especial, un hermano nos habló y nos decía, bueno, yo les ayudo con la mitad. Y nosotros andábamos desesperados consiguiendo un tanque porque era en sábado y estaban a punto de cerrar. Y luego hermanos hablándonos que cómo estaba el pastor, que se ocupaba. Y en lo personal a mí me da mucha pena el pedir. Pero Dios conoce mi necesidad, Dios conoce la necesidad de mis padres. Y ese hermano ya después de rato nos vuelve a hablar y dice, bueno, ya se involucró una persona más, ya nos falta menos. Total, así estuvo pasando el rato. Y ya hasta que llegó el momento en que el hermano vino y dice, bueno, aquí está, con lo que nosotros vamos a apoyar. Hermanas, Dios fue muy bueno, porque Él suplió el total de la renta, el total de el depósito y ha estado supliendo las recargas de ese oxígeno. Dios nos sorprende, hermanas, de maneras especiales. Y lo he estado experimentando. Le comentaba a la hermana Amina, le digo, desde que me compartiste el tema para poder enseñar, pues Dios ha estado trabajando conmigo, Dios ha estado tratando conmigo, me ha jalado las orejas, me ha enseñado muchas cosas y el valorar las cosas también. Yo creo que Dios trabaja de maneras que a veces no las esperamos y Dios ha sido bueno. Al estar estudiando acerca de este pasaje y en lo que te comentaba acerca de orar con fe, el orar, el aplicar la palabra de Dios a nuestra vida y tenerla presente. Anoche, me pasó algo muy extraño. Yo sé que ustedes han visto que cuando a alguien le da temperatura o fiebre, pues lógico que el dolor de cabeza está persistente y están las punzadas en la cabeza muy fuertes. Anoche me dio una temperatura muy fuerte y estaba con escalofríos, pero no sudé, no me dolía para nada la cabeza. Pero algo que me acordé muy rápido en ese momento fue acerca de la oración. Y en ese momento me puse a hablar con Dios. No podía dormir por lo caliente que yo me sentía. Y estaba muy caliente, me sentía mi cuerpo, pero no sudaba, no había dolor de cabeza. Y al estar orando, yo le decía a Dios, Señor, no permitas que yo me enferme, porque yo quiero ayudar a mis papás. Quiero que ellos se curen, quiero que ellos se restablezcan. Y empecé a aplicar los remas a mi vida y a través de la oración. Y le empezaba a decir al Señor, como dice ahí en Hebreos 13:5, le decía al Señor, Señor, tú prometiste que no me desampararías, que no me dejarías. Tú prometiste que ibas a ser mi ayudador. Y en esta hora yo te pido que tú me ayudes. Tú lo has prometido. Soy tu hija. Ahora no lo estoy pidiendo para nadie más, para un siervo tuyo, para una sierva tuya, el poder ayudarles. Y empecé a orar aplicando los versículos acerca de las promesas que Él nos hace. Y hay otro versículo en el Salmo 91:10. Yo le decía, Señor, tú prometiste que no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. En mi desesperación por lo caliente que yo me sentía y por el temor a que me fuera a doler la cabeza, por el temor a que pues algo más pasara, pues yo seguía insistiéndole y empezaba a recitar versículos acerca de las promesas que el Señor nos hace como hijos suyos. Hermanas, pasó algo bien sorprendente porque como a los 10-15 minutos ya no sentía nada. Yo cuando empecé con la temperatura me tuve que tapar porque me estaban dando hasta los calambres.
y el escalofrío que traía. Pero cuando lloré, Dios obró de una manera muy especial. Y Dios me enseñó que tengo que aplicar, tengo que reclamar las promesas de Dios a mi vida. Dios es bueno, Dios es fiel. Y yo espero, hermana, que tú también tengas ejemplos en tu vida de la obra sobrenatural de Dios en respuesta a tu fe. Dios ha sido bueno y yo sé que Él no te va a fallar. No me ha fallado a mí. Papá, gracias a Dios, está subiendo su oxigenación y está respondiendo y Dios es fiel. Búscalo, hermana, pero búscalo con fe. No dudes, que no sea por un deseo, por algo que tú quieres. No sea porque, es que yo no quiero que se enferme. No, tú ora, diciéndole a Dios las promesas, recordando a Dios las promesas que Él te ha hecho como hijo suyo. Y ten por seguro que Dios va a estar dispuesto a escucharte. Dios te bendiga, hermana, y espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida como lo ha sido para mí. Y que Dios siga obrando, que Dios siga protegiéndote a ti, a tu familia y sobre todo que como familia podamos seguir agradeciéndole al Señor por todo lo que Él hace por nosotros y que nuestra fe crezca, pero nuestra fe de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Dios te bendiga. Gracias al ministerio por darme la oportunidad de compartir. Espero haber sido de bendición y, hermana, oremos unas por otras, pero oremos con fe.